Esteban Morales estaba sentado en la esquina de una cafetería elegante pero discreta, observando todo a su alrededor con un aire que mezclaba ansiedad y determinación. Su traje gris, aunque cuidadosamente planchado, delataba ser más un disfraz que una extensión de su realidad. Con el teléfono en la mano, fingía estar atento a la conversación de alguien al otro lado de la línea, aunque sus ojos seguían con interés el intercambio en la mesa contigua. Allí, dos mujeres conversaban animadamente, sus risas ligeras mezclándose con el sonido de las tazas de café que chocaban contra los platillos. Esteban había captado las primeras palabras por accidente, pero ahora su atención estaba completamente enfocada en lo que decían. Adriana Montero, la viuda del banquero, comentó una de ellas, inclinándose un poco hacia adelante, como si estuviera compartiendo un secreto. Dicen que vive sola en esa mansión gigantesca desde que su esposo murió, tiene más dinero del que sabe qué hacer con él. El nombre resonó en la mente de Esteban como una campana. Adriana Montero, viuda, millonaria, era una combinación demasiado perfecta para pasar desapercibida. Mientras las mujeres continuaban hablando, su mano se movió automáticamente hacia la libreta que llevaba consigo, anotando pequeños detalles. Mansión, viuda, café martes y jueves. Su caligrafía era rápida, casi frenética. Su teléfono vibró en ese momento y el nombre de Emily apareció en la pantalla. Esteban apretó los labios antes de llevarse el teléfono al oído. Yo también te amo, murmuró, desconectado de las palabras que pronunciaba. Emily, su novia desde hacía 5 años, era apenas un eco en su vida en ese instante. Las deudas, la insatisfacción y el peso de un futuro incierto nublaban cualquier sentimiento que pudiera quedarle. Las mujeres se levantaron para irse, dejando monedas sobre la mesa mientras reían de nuevo. Esteban observó cómo una de ellas, elegante y segura, se ajustaba el abrigo antes de salir a la calle. Luego, con un movimiento rápido, buscó el nombre Adriana Montero en su teléfono. Los resultados aparecieron rápidamente: artículos de revistas sociales, fotografías de eventos de beneficencia y una imagen de ella misma. Una mujer mayor, elegante, con un collar de perlas y la mirada firme de alguien que ha vivido una vida de poder. Esteban soltó el aire en un suspiro corto y controlado, mientras una sonrisa apenas perceptible comenzaba a formarse en sus labios. Todo parecía encajar demasiado bien. No sería el primer hombre en aprovecharse de la soledad de una mujer rica. Sus ojos brillaban con la chispa de una ambición renovada, pero también con la sombra de una desesperación silenciosa. El mensaje de su corredor de apuestas llegó como un golpe. Necesito el dinero esta semana, sin más prórrogas. Esteban apretó el teléfono con fuerza, sus nudillos blancos delatando su tensión. El riesgo era evidente, pero la oportunidad también lo era. Con calma, cerró la libreta y pidió un café más, dejando que las piezas de su plan comenzaran a encajar en su mente. La puerta de la cafetería se abrió y cerró varias veces más, pero él ya no estaba interesado en el mundo que lo rodeaba. Su mirada estaba fija en la pantalla de su teléfono, donde las imágenes de Adriana y su lujosa vida alimentaban un fuego que había comenzado a arder desde hacía demasiado tiempo. El viento fresco de la mañana acariciaba las calles mientras Esteban ajustaba la corbata gris que había pedido prestada de su amigo, Carlos. Frente a un espejo en el baño de la cafetería, su reflejo le devolvía una imagen de alguien que aparentaba ser mucho más de lo que realmente era. El reloj, demasiado costoso para pertenecerle, descansaba en su muñeca, un préstamo temporal para reforzar su apariencia. Hoy tenía que ser perfecto. Había pasado las últimas 2 semanas recopilando información. Adriana Montero, según sus averiguaciones, tenía una rutina meticulosa. Visitaba esta misma cafetería todos los martes y jueves por la mañana, siempre alrededor de las 9:45. Sus movimientos eran predecibles y Esteban había tomado nota de cada detalle. Se había asegurado de reservar una mesa estratégica, lo suficientemente cerca como para iniciar una conversación casual pero sin parecer demasiado evidente. Se sentó y pidió un café, fingiendo revisar papeles en su maletín de cuero. Mientras tanto, observaba con discreción cada cliente que entraba por la puerta, su corazón latiendo más rápido con cada mujer elegante que atravesaba el umbral. Finalmente, un Mercedes negro se detuvo frente al lugar y su conductor, un hombre de mediana edad, salió para abrir la puerta trasera. Adriana emergió con una gracia natural, vestida con un impecable conjunto de Chanel y un collar de zafiros que destellaba con la luz del sol.
Esteban enderezó los hombros mientras ella entraba, cruzando el espacio con la confianza de alguien acostumbrada a dominar cualquier lugar al que fuera. Eligió su mesa habitual junto a la ventana y el camarero se apresuró a tomar su orden. Esteban la observó de reojo, notando la forma en que se quitaba los guantes con delicadeza y los colocaba sobre la mesa. Su porte denotaba una mezcla de elegancia y experiencia que la hacía aún más intrigante. El momento llegó cuando el camarero se acercó a la mesa de Esteban. Fingiendo buscar algo en sus bolsillos, se mostró preocupado. Mi billetera, creo que la olvidé en la oficina, dijo en voz alta, lo suficiente como para que Adriana pudiera escucharlo desde su asiento. No se preocupe, joven, respondió ella con una sonrisa cortés y una voz suave pero firme. Permítame invitarle el café. Esteban levantó la vista, fingiendo sorpresa. Oh, no podría aceptarlo. Es muy amable, pero no es necesario. Insisto, replicó ella, haciendo un gesto al camarero para que añadiera su café a su cuenta. Siempre es un placer ayudar a alguien en apuros. Él sonrió, esa sonrisa que había practicado tantas veces frente al espejo, y se levantó con el café en la mano para acercarse a su mesa. Es usted demasiado generosa. No sé cómo agradecerle. Puede empezar por sentarse y contarme a qué se dedica, respondió Adriana, señalando la silla frente a ella. Esteban se sentó, sintiendo que el primer movimiento de su juego había sido un éxito. Soy asesor inmobiliario, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Ayudo a las personas a encontrar el hogar de sus sueños. Adriana lo escuchaba con interés moderado, pero detrás de su mirada tranquila había una chispa de algo más, una mezcla de diversión y curiosidad. Mientras tanto, Alberto, el mayordomo, observaba la escena desde la barra, su rostro impasible, pero sus ojos captando cada gesto. Adriana entrelazó los dedos con una calma estudiada, dejando que Esteban hablara sobre su trabajo. Sus palabras eran calculadas, llenas de referencias a su pasión por la arquitectura clásica y su supuesto éxito en ayudar a familias a encontrar el hogar perfecto. Mientras él hablaba, ella ocasionalmente asentía, jugando con el zafiro de su collar, un gesto aparentemente casual, pero que denotaba un aire de superioridad que intimidaba y atraía a partes iguales. Debe ser fascinante trabajar en bienes raíces, comentó Adriana finalmente mientras sus ojos se posaban en la ventana, especialmente en tiempos tan inciertos. ¿Lo es?, respondió Esteban, inclinándose ligeramente hacia adelante para enfatizar sus palabras. Pero también es un desafío constante. El mercado está complicado. Todos buscan apartamentos minimalistas y modernos. Es una pena que muchos no aprecien el valor de las propiedades con historia. Adriana giró la mirada hacia él, evaluándolo por un breve momento antes de sonreír de manera sutil. Mi difunto esposo siempre decía que las casas antiguas guardan secretos que no deberían perderse. Sus palabras iban acompañadas de un destello en sus ojos que, por un instante, parecieron revelar más de lo que pretendía. Esteban, percibiendo la oportunidad, se arriesgó con una pregunta. ¿Es eso lo que usted busca? ¿Secretos que contar o secretos que guardar? Adriana soltó una risa ligera, melodiosa, que llenó el espacio entre ellos como una pequeña barrera. Un poco de ambas, tal vez. Pero no todos los secretos son tan fascinantes como uno podría imaginar. Con un movimiento elegante, apartó un mechón de cabello de su rostro y volvió a inclinarse ligeramente hacia él. Dígame, señor Morales, ¿cuál es su mayor secreto? La pregunta lo descolocó, pero Esteban mantuvo la compostura. Su sonrisa volvió a aparecer, aunque ahora parecía más medida. Supongo que sería mi obsesión por los detalles. Algunos dirían que es una virtud, pero otros podrían verlo como una manía. Adriana asintió como si su respuesta fuera suficiente. En ese instante, Alberto se acercó a la mesa, interrumpiendo con una presencia que, aunque discreta, era ineludible. Disculpe, señora, su cita con el abogado es en 30 minutos. Adriana hizo un gesto de aceptación sin apartar la vista de Esteban. Parece que el tiempo vuela en buena compañía, comentó mientras se levantaba. Esteban reaccionó rápidamente, poniéndose de pie para ayudarla con su abrigo, un acto que ella aceptó con una sonrisa que podría interpretarse como aprobación o simplemente cortesía. Ha sido un placer conocerlo, señor Morales, dijo, ajustando el collar de zafiros con elegancia. Espero verlo por aquí otro día, quizás el martes o el jueves, cuando suelo tomar mi café matutino. Esteban aprovechó la oportunidad para sostener su mano un segundo más de lo necesario. Sin duda, señora Montero, la próxima vez prometo traer mi billetera.
Adriana rió suavemente y salió con Alberto siguiéndola unos pasos atrás. Desde la ventana, Esteban la observó subir al Mercedes negro, su figura proyectando una elegancia imponente mientras desaparecía entre el tráfico. Aún sentado en la mesa, Esteban sacó su libreta y anotó los nuevos detalles que había conseguido. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente y su mente ya empezaba a calcular el siguiente movimiento. Lo que no vio fue el intercambio de miradas entre Adriana y Alberto mientras el auto arrancaba, ni el breve gesto de aprobación que ella hizo con los dedos al mayordomo, como si todo hubiera salido exactamente según su plan. Esa noche Esteban regresó a su pequeño departamento con una energía renovada. El lugar era un reflejo de su situación actual: muebles de segunda mano, una cocina diminuta y una vista directa a un edificio en ruinas. Sin embargo, nada de eso le importaba ahora. Mientras encendía su lámpara de escritorio y sacaba la libreta donde había anotado cada detalle sobre Adriana, su mente bullía con ideas y estrategias. Tomó su teléfono y buscó nuevamente el nombre de Adriana Montero. Las imágenes y los artículos ya conocidos aparecieron en la pantalla: su vida social, eventos de caridad y, por supuesto, las noticias sobre la muerte de su esposo, Raúl Montero. Una nota en particular captó su atención: el banquero que revolucionó las finanzas locales. El titular venía acompañado de una foto de Raúl y Adriana en un evento de gala. Él, imponente y con una sonrisa de confianza. Ella, a su lado, radiante con un collar de perlas y un vestido que hablaba de lujo y poder. Esteban se detuvo en esa imagen, estudiándola con detenimiento. Raúl había muerto hacía 3 años y la idea de una fortuna inconmensurable cayendo en las manos de una sola persona lo intrigaba aún más. No era difícil imaginar cuán vulnerable podría sentirse alguien que había vivido rodeada de tanto, solo para terminar aislada en una mansión demasiado grande para una sola persona. Pero también estaba claro que Adriana no era una mujer común. Su porte, su mirada, incluso su forma de hablar delataban una inteligencia afilada. No sería fácil ganarse su confianza y mucho menos acceder a su riqueza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de Marco, su corredor de apuestas, que no dejaba de recordarle la urgencia de saldar su deuda. Tiempo agotado, Esteban. Si no tengo el dinero esta semana, ya sabes lo que pasará. El mensaje lo hizo apretar los dientes. La deuda era una soga al cuello que no podía ignorar, pero ahora tenía un plan, una forma de liberarse de todas sus cargas. Solo necesitaba paciencia. Al día siguiente, Esteban se vistió con el mismo traje, aunque esta vez se aseguró de plancharlo meticulosamente. Decidido, volvió a la cafetería, justo a tiempo para los días habituales de Adriana. Se sentó en la misma mesa estratégica y pidió un café, esta vez con la intención de esperar. Observó el reloj. Las manecillas parecían moverse con lentitud insoportable, pero finalmente, el familiar Mercedes negro apareció frente al lugar. Adriana entró con la misma gracia de antes, y esta vez no solo llevaba su icónico collar de zafiros, sino también un abrigo de lana que parecía diseñado exclusivamente para ella. Se sentó en su mesa habitual y Esteban esperó, midiendo cada momento. Cuando el camarero le llevó su pedido, él aprovechó para levantarse y acercarse con una sonrisa ensayada. Señora Montero, la saludó con una inclinación leve de la cabeza. No esperaba encontrarla de nuevo tan pronto. Adriana lo miró con esa mezcla de curiosidad y cautela que ya parecía ser su sello personal. ¿De verdad?, preguntó, sus labios dibujando una sonrisa que podía interpretarse de muchas maneras. Yo diría que esperaba exactamente eso. Esteban soltó una risa breve, la justa medida para que su tono pareciera casual. Tiene razón, lo esperaba, pero pensé que sería descortés no saludarla después de su generosidad la última vez. Adriana hizo un gesto al asiento frente a ella. Bueno, señor Morales, entonces siéntese. Tal vez esta vez pueda devolverme el favor con una buena conversación. Mientras Esteban tomaba asiento, sintió que el juego había comenzado en serio. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que Adriana también estaba jugando, aunque con reglas que él aún no comprendía del todo. Esteban se acomodó en la silla frente a Adriana, esforzándose por mantener su postura relajada. Aunque su corazón latía con fuerza, su expresión reflejaba calma y seguridad. Sabía que este era un momento crucial, una oportunidad para cimentar la conexión que había empezado en su primer encuentro.
Adriana lo observaba con un interés que parecía genuino, pero sus ojos, afilados y atentos, parecían examinar cada gesto, cada palabra. Dígame, señor Morales, comenzó ella, su voz firme pero envolvente. ¿Siempre elige los cafés más tranquilos para trabajar o fue pura casualidad encontrarnos de nuevo? Esteban sonrió, dejando que una ligera risa escapara antes de responder. Bueno, debo confesar que es uno de mis lugares favoritos, tranquilo, discreto, ideal para organizar ideas, aunque si soy honesto, su presencia mejora notablemente el ambiente. Adriana arqueó una ceja, claramente divertida por su respuesta. Así que es usted de los que saben endulzar las palabras. Espero que en su línea de trabajo eso sea más virtud que defecto. Le aseguro que lo es, replicó Esteban, inclinándose un poco hacia adelante para reforzar la cercanía. En bienes raíces, lo más importante no es solo mostrar una propiedad, sino convencer al cliente de que puede verla como su hogar. Todo está en los detalles, en las pequeñas cosas que otros no notarían. Adriana asintió, jugueteando con el borde de su taza de café. Los detalles son importantes, es cierto, aunque a veces los más interesantes son los que intentamos esconder. La observación lo tomó por sorpresa, pero Esteban no perdió la compostura. Es cierto, los secretos pueden ser tan fascinantes como los lugares que los guardan. Acompañó su respuesta con una sonrisa medida, intentando leer si había algún significado oculto en las palabras de Adriana. Mi difunto esposo, Raúl, siempre decía lo mismo, comentó ella, mirando por la ventana. Era un hombre con una mente brillante, obsesionado con los detalles. Veía las cosas de una manera que otros simplemente no podían. Esteban aprovechó la mención del difunto esposo para guiar la conversación. Debió ser alguien extraordinario. Puedo imaginar que dejó un vacío difícil de llenar. Adriana volvió su mirada hacia él, sus ojos buscando algo en los de Esteban, como si intentara descifrarlo. La vida, señor Morales, está llena de vacíos. Lo importante es encontrar la manera de convivir con ellos. La intensidad del momento fue interrumpida por la llegada de Alberto, quien se acercó con su característico andar silencioso. Señora, dijo con una inclinación respetuosa, el conductor ya está preparado para llevarla a su siguiente compromiso. Adriana se giró hacia él y asintió antes de volver a mirar a Esteban. Parece que el tiempo se me ha escapado, pero ha sido un placer, como siempre. Para mí también, señora Montero, respondió Esteban, poniéndose de pie de inmediato. Espero que podamos continuar esta conversación pronto. Adriana le dedicó una última sonrisa antes de levantarse con la misma elegancia que siempre la acompañaba. Mientras se dirigía hacia la salida, Esteban no pudo evitar notar el gesto discreto que hizo hacia Alberto, casi imperceptible, pero que claramente significaba algo. Cuando ella subió a su Mercedes y el auto desapareció en el tráfico, Esteban regresó a su asiento, encendiendo su teléfono de inmediato para anotar lo que había aprendido. Sabía que estaba progresando, pero algo en la interacción con Adriana lo dejó intranquilo. Había algo en su actitud, en la forma en que lo observaba, que lo hacía cuestionar quién realmente tenía el control de este juego. Al otro lado de la cafetería, Alberto observaba en silencio desde la barra, sus ojos fijos en Esteban. El mayordomo parecía tener ya su propio veredicto sobre el joven, aunque no dio señal alguna de lo que pensaba. Se limitó a salir del local, ajustándose los guantes mientras desaparecía entre la multitud. Esteban nunca notó su partida. Esa noche, Esteban no podía apartar la imagen de Adriana de su mente. Había algo en ella que lo mantenía inquieto. Su elegancia, su misterio, incluso la forma en que lo miraba como si supiera algo que él no. Sentado en su pequeño apartamento, frente a su escritorio desordenado, revisaba compulsivamente las notas que había tomado en su libreta. Cada palabra, cada detalle de sus encuentros con ella parecía adquirir un nuevo matiz bajo la tenue luz de su lámpara. Encendió su computadora y buscó nuevamente información sobre Adriana Montero. Había repasado las mismas noticias y fotografías varias veces, pero esta vez profundizó más. Encontró antiguos registros de eventos sociales en los que ella había asistido con Raúl Montero, notas de prensa sobre las adquisiciones de los bancos de su difunto esposo y entre todo un artículo casi olvidado que mencionaba una peculiaridad, la misteriosa cláusula del testamento de Raúl. Aunque no especificaba detalles, se insinuaba que había sido estrictas condiciones sobre cómo debía manejarse su fortuna tras su muerte. Esteban se recostó en su silla, frotándose las sienes mientras procesaba la información.
El testamento podría ser la clave, pensó. Algo en ese documento le decía que Adriana no era la única que manejaba el tablero. Tal vez Raúl había dejado un legado más complicado de lo que cualquiera imaginaba. Su teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Emily. Esteban, siento que últimamente estás distante. Por favor, hablemos. Él cerró los ojos, dejando escapar un suspiro de frustración. Emily había estado con él durante años, apoyándolo en sus peores momentos, pero en este momento su presencia era un recordatorio constante de todo lo que había sacrificado por perseguir sus ambiciones. Hablaremos pronto, amor, respondió rápidamente antes de dejar el teléfono a un lado. Mentiras, pensó una tras otra, pero las mentiras eran necesarias. De vuelta en la pantalla, un nombre llamó su atención: Alberto Guzmán. Era mencionado brevemente como el fiel mayordomo de los Montero, un hombre que había servido a la familia durante décadas y que, según los artículos, había estado a cargo de la mansión desde que Adriana enviudó. Esteban recordó al hombre, siempre presente, siempre observando. Había algo en su postura, en su manera de moverse, que lo hacía destacar más de lo que debería. Decidió buscar más sobre él, pero no encontró nada relevante. Alberto era, al parecer, un enigma. La noche avanzaba y Esteban, incapaz de dormir, comenzó a preparar su próximo movimiento. Sabía que no podía apresurarse. Si quería acercarse más a Adriana, tendría que ser paciente y, sobre todo, convincente. Se levantó y revisó su guardarropa. Su limitado presupuesto apenas le permitía mantener las apariencias, pero tenía que lucir impecable. El éxito de su plan dependía de cómo Adriana lo percibiera: confiable, ambicioso, pero sin parecer desesperado. Antes de apagar las luces, se quedó mirando su reflejo en el espejo del pasillo. Sus ojos mostraban un cansancio que no podía ocultar, pero también una chispa de determinación. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Adriana Montero era su puerta a una vida que siempre había soñado, una vida que sentía que merecía. Mientras caía la madrugada, en otra parte de la ciudad, Adriana estaba sentada en su sala privada, sosteniendo una copa de vino. Frente a ella, Alberto le presentaba un informe detallado. ¿Qué opinas de nuestro joven amigo?, preguntó ella con una sonrisa intrigante. Alberto, con su tono medido y neutral, respondió: es interesante, pero predecible, aunque creo que aún no sabe con quién está jugando. Adriana dejó escapar una risa suave y, alzando su copa, murmuró: perfecto, todo va según lo planeado. Al amanecer, Esteban estaba listo para enfrentar el nuevo día. Vestido con su mejor traje, un reloj prestado que destellaba bajo la tenue luz del sol y su maletín vacío pero pulcro, llegó puntual al café habitual. Esta vez no dejó nada al azar. Se aseguró de estar en la mesa perfecta, con la mejor vista hacia la puerta, listo para repetir su acto de joven profesional encantador. El Mercedes negro llegó puntualmente, como un reloj suizo. Adriana salió del auto, impecable como siempre, su abrigo gris claro y un sombrero pequeño que apenas cubría su rostro, proyectando un aire de sofisticación natural. A su lado, Alberto permanecía atento pero discreto, abriendo la puerta y asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando Adriana entró en el café, sus ojos recorrieron el lugar, pausándose apenas un instante al encontrarse con la figura de Esteban. «Buenos días, señora Montero», saludó él con una sonrisa que había practicado frente al espejo durante horas. Se levantó ligeramente, inclinando la cabeza como un caballero. Adriana levantó una ceja, visiblemente divertida. «Señor Morales, parece que empieza a convertirse en un hábito encontrarlo aquí. ¿Otro día de trabajo arduo?» «Así es», respondió Esteban, señalando los papeles cuidadosamente colocados sobre la mesa, «pero su presencia, como siempre, es un placer inesperado». Ella sonrió de lado, un gesto que podría haber pasado por casual, pero que llevaba implícito un matiz de curiosidad. Sin esperar una invitación, Esteban se levantó y dijo: «Permítame invitarle un café esta vez. Es lo mínimo que puedo hacer después de su amabilidad». Adriana parecía medirlo en ese momento, buscando algo en su rostro. Finalmente hizo un gesto hacia la silla frente a la suya. «Acepto, pero solo si me acompaña». Esteban pidió café para ambos y se sentó con cuidado, sin prisa, mísera, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Hablaron de temas superficiales al principio: el clima, los eventos locales, incluso un par de anécdotas sobre las dificultades del negocio inmobiliario. Pero Adriana, como siempre, sabía cómo dirigir la conversación hacia donde quería.
Debe ser difícil trabajar en bienes raíces en una ciudad como esta, comentó, girando ligeramente su taza entre las manos. Competencia, clientes exigentes. Me imagino que toma mucha paciencia y dedicación. Así es, respondió Esteban, asintiendo con confianza. Pero también es gratificante. Cada cliente tiene una historia y encontrar la propiedad adecuada es como ayudarles a escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Es satisfactorio. Adriana inclinó la cabeza como si estuviera evaluando su respuesta. ¿Y cuál es la historia que está escribiendo usted, señor Morales? La pregunta lo tomó desprevenido, pero solo por un segundo. Una historia de ambición, dijo con suavidad, permitiendo que sus palabras se impregnaran de sinceridad, de sueños que están a punto de hacerse realidad. Interesante. Adriana dejó su taza en la mesa y lo miró fijamente, con esos ojos que parecían capaces de atravesar cualquier fachada. ¿Y qué lo motiva? ¿El éxito? ¿El dinero? ¿O algo más? Quizás un poco de todo, admitió, sosteniendo su mirada. Pero creo que, sobre todo, es el deseo de demostrarme a mí mismo que puedo lograrlo, que soy capaz de alcanzar algo más grande. Adriana sonrió, una sonrisa que no revelaba ni aprobación ni juicio. Ambición, repitió en voz baja, como si saboreara la palabra, es una cualidad peligrosa, señor Morales, pero también necesaria para sobrevivir en este mundo. La conversación continuó hasta que Adriana, consultando su reloj con gesto calculado, se levantó para despedirse. Debo irme, dijo con esa elegancia que parecía natural en ella. Pero ha sido revelador. Espero verlo de nuevo pronto. Yo también lo espero, respondió Esteban, poniéndose de pie mientras ella salía del café. Sin embargo, mientras veía su figura desaparecer por la puerta, no podía evitar sentirse observado. Desde la barra, Alberto seguía allí, aparentemente ocupado con su propio café, pero sus ojos no perdían de vista ni un solo movimiento. Cuando Adriana subió al Mercedes, Alberto entró tras ella. ¿Qué opina, señora?, preguntó con su tono mesurado. Adriana miró por la ventana, pensativa. Es ambicioso, como dijiste, y desesperado. Será interesante ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Esa misma tarde, Esteban no pudo evitar repasar cada momento de la conversación con Adriana mientras caminaba de regreso a su departamento. Aunque las palabras parecían casuales, había una intensidad en sus preguntas, en su forma de mirarlo, que lo inquietaba. Se sentía como si cada respuesta que daba fuera registrada y archivada en un lugar invisible, como si Adriana estuviera construyendo un perfil de él con una precisión quirúrgica. Esa mujer no era solo elegante y poderosa, era peligrosa. Pero esa sensación no lo detuvo, sino que lo empujó aún más hacia su objetivo. Al llegar a su departamento, encendió la computadora y comenzó a investigar nuevamente. Esta vez, su enfoque no estaba en Adriana, sino en Alberto. El hombre era una sombra, una figura en el fondo de cada fotografía y noticia sobre la familia Montero. Encontró menciones menores, eventos benéficos donde estaba presente, pero siempre fuera de los reflectores, registros como empleado de confianza en las propiedades de Raúl Montero e incluso una breve mención en un artículo que lo describía como el guardián silencioso de la familia. Guardaba todo con detalle, haciendo anotaciones en su libreta mientras intentaba descifrar la importancia de Alberto en todo esto. Pero mientras más buscaba, menos encontraba. El hombre era un enigma, pero Esteban sabía que nadie permanecía en las sombras tanto tiempo sin una razón. Había algo más profundo en él, algo que Adriana no había mencionado. Y si Esteban iba a jugar en ese tablero, necesitaba saber exactamente contra quién estaba midiendo sus movimientos. Su teléfono vibró en el escritorio, rompiendo su concentración. Era Emily. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Por un momento pensó en ignorarla, pero finalmente suspiró y contestó. Esteban, comenzó ella, su voz cargada de preocupación. ¿Qué está pasando contigo? Apenas te veo, apenas hablamos, es como si estuvieras distante. Lo siento, Emily, respondió él, su tono ensayado para sonar cansado pero sincero. He estado lidiando con muchas cosas. Trabajo, deudas, todo se está acumulando. ¿Deudas? Emily se quedó en silencio por unos segundos. ¿Tienes problemas de dinero otra vez? ¿Por qué no me dijiste nada? No quería preocuparte, mintió rápidamente, pasándose una mano por el cabello mientras se miraba en el espejo. Solo necesito algo de tiempo para arreglar todo. Confía en mí. Siempre he confiado en ti, Esteban, pero siento que algo está mal. Siento que hay algo que no me estás diciendo. Am, Emily, dijo con un tono tranquilizador, no hay nada de qué preocuparse. Te prometo que todo estará bien.
Eso espero, respondió ella en voz baja, porque no sé cuánto más puedo soportar sentir que estoy perdiéndote. Cuando la llamada terminó, Esteban dejó el teléfono sobre la mesa y cerró los ojos. Emily siempre había sido su refugio, pero ahora cada palabra suya era un recordatorio de la vida que intentaba dejar atrás. Había amor allí, sí, pero también limitaciones, y en su mente las limitaciones eran el mayor enemigo de sus ambiciones. Apenas unas horas después, recibió un mensaje inesperado. Era un número desconocido, pero el contenido lo dejó inmóvil por un momento. Una fotografía de él en la cafetería con Adriana, junto a un breve texto. Ten cuidado con los pasos que das. Algunos ojos ven más de lo que crees. El corazón de Esteban se aceleró mientras miraba la imagen. No había duda de que había sido tomada ese mismo día. ¿Pero quién? ¿Alberto? ¿Adriana? ¿Alguien más? Se sentía observado, atrapado en un juego que apenas empezaba a entender. Mientras apagaba las luces para intentar dormir, una idea lo golpeó con fuerza. No era el único jugador en esta partida, y los demás conocían las reglas mucho mejor que él. La noche envolvía el pequeño departamento de Esteban mientras él permanecía sentado en la penumbra, con la fotografía enviada desde el número desconocido aún abierta en su teléfono. La advertencia era clara, pero más que intimidarlo, lo llenaba de una mezcla inquietante de paranoia y determinación. Sabía que estaba entrando en un juego peligroso, pero retroceder ya no era una opción. Había apostado todo, incluso su propia moral, para llegar hasta aquí. Por la mañana, decidió moverse con cautela, adoptando una estrategia más calculada. Llegó a la oficina de la inmobiliaria donde trabajaba, un lugar anodino que apenas podía considerarse profesional. Su escritorio estaba lleno de documentos desorganizados y una computadora vieja que apenas funcionaba, pero Esteban sabía que nadie en ese lugar lo molestaría. Allí podía trabajar en su investigación sin llamar la atención. Abrió su correo electrónico y creó una cuenta bajo un alias. Si alguien lo estaba vigilando, necesitaba mantener su próximo movimiento fuera de los radares. Desde esa cuenta envió un mensaje a un contacto que había conseguido hace semanas en un foro sobre investigación privada. El mensaje era breve. Necesito información detallada sobre Adriana Montero y su círculo cercano, especialmente sobre su mayordomo, Alberto Guzmán. Pago extra por rapidez. Después de enviarlo, se quedó mirando la pantalla, inquieto. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero si quería entender el tablero, necesitaba conocer a todos los jugadores. Cerró la computadora cuando una compañera de trabajo se acercó con un formulario para firmar. Oye, Esteban, ¿todo bien? Pareces distraído últimamente. Todo está bien, Clara, respondió él, forzando una sonrisa mientras firmaba el documento. Solo muchas cosas en la cabeza. Ella lo observó por un momento más antes de irse, dejando a Esteban con una sensación de incomodidad. Las preguntas, las miradas, todo empezaba a parecer una constante. Se sentía como si cada persona en su vida estuviera evaluándolo, intentando descifrarlo, y eso comenzaba a desgastarlo. Esa tarde, al salir de la oficina, se detuvo en una tienda de antigüedades cercana. Recordó que Adriana había mencionado el amor de su difunto esposo por los detalles, por las cosas con historia. Decidió que sería un gesto inteligente comprar algo que pudiera servir como tema de conversación la próxima vez que se encontraran. Después de recorrer los estantes polvorientos durante casi una hora, encontró un viejo reloj de bolsillo. Era elegante, aunque su precio era alto para su presupuesto. A pesar de todo, lo compró, convencido de que el gasto valía la pena si lo ayudaba a ganar puntos con Adriana. Esa noche, de vuelta en su departamento, su teléfono vibró con una nueva notificación. Era una respuesta al mensaje que había enviado desde su cuenta anónima. El investigador privado había adjuntado un archivo comprimido con información sobre Alberto Guzmán. Lo descargó de inmediato, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Mientras abría los documentos, las primeras líneas llamaron su atención. Alberto Guzmán, 65 años, nacionalidad desconocida, sin registros previos a su empleo con los Montero. En 1992 fue vinculado a una investigación por irregularidades financieras, pero el caso fue cerrado inexplicablemente. Esteban frunció el ceño mientras seguía leyendo. Las irregularidades financieras parecían ser solo la punta del iceberg. Más adelante encontró menciones de contactos con personas que tenían antecedentes penales.
aunque nunca se confirmaron vínculos directos. Pero lo que más llamó su atención fue una fotografía en blanco y negro incluida en el informe. Mostraba a un joven Alberto, más delgado pero con la misma postura rígida y calculadora, de pie junto a un hombre que Esteban reconoció como Raúl Montero. La conexión era obvia, pero ¿qué significaba? ¿Por qué alguien como Alberto estaría vinculado a irregularidades y al mismo tiempo ser el hombre de confianza de los Montero? La intriga creció, y con ella una sensación incómoda. Alberto era más que un mayordomo. Esteban lo sabía ahora, y mientras miraba la foto, una idea se plantó en su mente. Alberto no era solo un jugador en este tablero, tal vez él mismo había diseñado las reglas. El descubrimiento sobre Alberto llenó a Esteban de una nueva ansiedad, pero también lo empujó a actuar con mayor cautela. Mientras analizaba la información obtenida, no podía dejar de preguntarse qué otros secretos escondía el enigmático mayordomo y hasta dónde llegaban sus influencias. Sabía que no podía confrontarlo directamente, al menos no todavía. Necesitaba más pruebas, más piezas de este rompecabezas que parecía crecer con cada paso que daba. A la mañana siguiente, Esteban decidió que el mejor lugar para encontrar respuestas era la propia mansión Montero. Había pasado semanas tejiendo cuidadosamente una relación con Adriana y ahora necesitaba dar el siguiente paso, conseguir que ella lo invitara a su mundo. Se aseguró de lucir impecable, revisando su reflejo varias veces antes de salir de su departamento. El viejo reloj de bolsillo, ahora pulido y envuelto cuidadosamente, estaba en su maletín. Llegó al café como de costumbre, pero esta vez no tuvo que esperar mucho. El Mercedes negro apareció frente a la entrada y Adriana descendió con su elegancia habitual, seguida de Alberto, quien permanecía a una distancia calculada. Esteban se levantó de su mesa cuando ella entró, saludándola con una sonrisa cordial. Señora Montero, comenzó, qué placer verla de nuevo. Señor Morales, respondió Adriana, mostrando una ligera sonrisa mientras se quitaba los guantes. ¿Por casualidad está siempre aquí o comienza a parecer una coincidencia demasiado conveniente? Quizás un poco de ambos, dijo él con tono ligero, aunque admito que encontrarla mejora considerablemente mis mañanas. Adriana inclinó ligeramente la cabeza, intrigada pero aparentemente entretenida por sus palabras. Se sentó en su mesa habitual y Esteban, con un gesto cuidadosamente calculado, sacó el pequeño paquete del maletín. Permítame, dijo, colocándolo frente a ella. No quise venir con las manos vacías. Vi esto y pensé que podría interesarle. Adriana levantó una ceja mientras deslizaba los dedos delicadamente sobre el paquete antes de abrirlo. Al descubrir el reloj de bolsillo, sus ojos se iluminaron brevemente, aunque su expresión permaneció controlada. Es hermoso, comentó, sosteniéndolo con cuidado. Un detalle interesante. ¿Es antiguo? Finales del siglo XIX, respondió Esteban, como si realmente entendiera de relojes. Me pareció que algo tan clásico y elegante encajaría perfectamente con su estilo. Adriana lo observó en silencio por un momento antes de responder. Tiene buen ojo, señor Morales, aunque debo admitir que los regalos inesperados suelen despertar mi curiosidad. Digamos que quería agradecerle por las interesantes conversaciones de estas semanas, replicó Esteban, asegurándose de sonar casual pero sincero. Adriana sonrió levemente y guardó el reloj en su bolso. Quizás pueda mostrárselo a mi colección algún día, dijo con un tono casual que hacía que la oferta sonara tanto como una invitación como un desafío. ¿Le interesa visitar la mansión, señor Morales? Esteban sintió como su corazón se aceleraba. Este era el momento que había estado esperando, pero se obligó a no mostrar emoción. En cambio, mantuvo la compostura, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sería un honor, respondió con la voz medida y tranquila. Siempre he admirado las propiedades históricas y claro, estoy seguro de que la suya es impresionante. Entonces, esta semana, dijo Adriana, cerrando la conversación con un gesto elegante, espero que esté preparado para lo que encontrará. Mientras ella salía del café con Alberto siguiéndola de cerca, Esteban apenas podía contener su satisfacción. Lo había conseguido. Había asegurado su entrada a la mansión Montero. Pero al mismo tiempo, esa última frase de Adriana resonaba en su mente como una advertencia velada. Desde la distancia, Alberto miró hacia atrás una vez antes de subir al auto, sus ojos oscuros fijándose brevemente en Esteban. Era un recordatorio sutil, casi imperceptible, de que su presencia no pasaba desapercibida. Cuando el auto desapareció,
Esteban permaneció sentado en la mesa, su café intacto frente a él. Por primera vez, sintió que el camino hacia la fortuna de los Montero estaba al alcance de su mano, pero también comprendió que con cada paso que daba, el terreno se volvía más peligroso. La entrada a la mansión Montero era aún más imponente de lo que Esteban había imaginado. Los altos portones de hierro se abrieron con un leve chirrido mecánico, revelando un camino de adoquines flanqueado por jardines meticulosamente cuidados. Los árboles, perfectamente podados, formaban un corredor natural que conducía a la majestuosa fachada de la casa. Esteban se obligó a mantener una expresión neutral mientras el chofer lo llevaba en el auto hasta la entrada principal. Por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, sentía que cada paso que daba lo adentraba en un territorio desconocido. Al bajar del auto, un mayordomo diferente al habitual lo recibió en la entrada. No era Alberto, lo que le dio un leve respiro. Sin embargo, no dejó de notar cómo este hombre, aunque cordial, evaluaba cada uno de sus movimientos. Fue escoltado hasta el salón principal, una habitación amplia con techos altos y paredes adornadas con retratos de familia y arte clásico. Todo en ese lugar parecía diseñado para imponer respeto y admiración, pero también para recordar a quien lo visitara que estaba en un espacio de poder. Adriana apareció desde una puerta lateral, impecable como siempre, con un vestido de tonos claros que contrastaba con los muebles oscuros del salón. Llevaba el reloj de bolsillo que Esteban le había regalado, como si quisiera recordarle que su gesto había sido bien recibido. Señor Morales, saludó con una sonrisa que parecía más analítica que cálida. Espero que su viaje haya sido cómodo. Más de lo que podría imaginar, respondió Esteban con una inclinación de cabeza. Es un honor estar aquí, señora Montero. Por favor, llámeme Adriana, dijo ella, indicándole que tomara asiento en uno de los sofás. Después de todo, estamos entre amigos, ¿no es así? Mientras hablaban, Alberto entró silenciosamente en la habitación, llevando una bandeja con té y galletas. Aunque no dijo nada, su presencia llenó el espacio con una tensión palpable. Colocó la bandeja sobre la mesa de centro y, sin mirar directamente a Esteban, dijo: «¿Todo está preparado, señora? ¿Desea que traiga algo más?» «No, Alberto, eso será todo», respondió Adriana con un gesto leve, pero su tono dejaba claro que, aunque sus palabras eran amables, ella siempre tenía el control. Alberto asintió y se retiró, aunque Esteban no pudo evitar sentir que el hombre seguía observándolo desde algún lugar de las sombras. Adriana se inclinó ligeramente hacia adelante, tomando su taza de té. «Me intriga, señor Morales», comenzó, su tono amable, pero calculado. «Ha mencionado que tiene un interés en las propiedades históricas. ¿Es una pasión personal o parte de su trabajo?» «Un poco de ambas», admitió Esteban, bebiendo un sorbo de su té. «Creo que las propiedades tienen historias que contar y ayudar a preservarlas o encontrarles un propósito renovado es algo que considero valioso». Adriana sonrió levemente. «Una perspectiva interesante. Quizás encuentre nuestra mansión fascinante entonces. Ha sido testigo de muchas cosas a lo largo de los años». «Me encantaría aprender más sobre su historia», respondió él, sintiendo que la conversación se estaba moviendo en la dirección correcta. «Bueno», dijo Adriana, dejando su taza en la mesa con un movimiento calculado, «encontrará que esta casa tiene mucho que decir, siempre y cuando uno sepa escuchar». Antes de que Esteban pudiera responder, un ruido sutil llamó la atención de ambos. Provenía de la parte trasera de la casa. Adriana, sin perder su compostura, se levantó lentamente. «Parece que alguien está más curioso de lo que debería», comentó, casi para sí misma. Luego, mirando a Esteban, añadió: «¿Le importaría acompañarme? Podría ser una buena oportunidad para mostrarle otra parte de la casa». Esteban asintió, sintiendo un ligero escalofrío mientras la seguía por un largo pasillo decorado con cuadros antiguos. Los sonidos se intensificaban a medida que avanzaban, y la sensación de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo se hizo más evidente. Mientras caminaban, no pudo evitar pensar que cada paso lo acercaba más a un secreto que quizá no estaba listo para descubrir. El pasillo parecía alargarse a medida que Adriana avanzaba con calma calculada, sus tacones resonando con un ritmo firme sobre el piso de mármol. Esteban la seguía de cerca, sintiendo como cada paso aumentaba el peso de la tensión en el aire. Las sombras de los cuadros antiguos en las paredes parecían observarlo, como si quisieran advertirle de algo.
Finalmente, Adriana se detuvo frente a una puerta de madera oscura con elaborados grabados florales. Giró el pomo lentamente y empujó la puerta con cuidado, revelando una biblioteca amplia y opulenta. «Es aquí», murmuró Adriana, mientras sus ojos escaneaban la habitación con la precisión de alguien que sabía exactamente qué buscar. La biblioteca estaba llena de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de volúmenes antiguos encuadernados en cuero. Pero lo que llamó la atención de Esteban no fueron los libros, sino una figura al fondo de la habitación, inclinada sobre un escritorio con papeles desparramados. Era un hombre, con cabello canoso desordenado y una expresión de sobresalto al darse cuenta de que no estaba solo. «Señor Guzmán», dijo Adriana con frialdad, cruzando los brazos, «¿me quiere explicar qué hace aquí? Pensé que le había dado la tarde libre». Alberto, que claramente no esperaba ser descubierto, se enderezó rápidamente, tratando de recuperar la compostura. «Mis disculpas, señora», dijo con voz controlada. Había algunos documentos que necesitaba revisar antes de su reunión con el notario la próxima semana. «¿Y necesitaba revisar esos documentos en la biblioteca, lejos de su oficina?», preguntó Adriana, levantando una ceja con desdén. Esteban observaba en silencio, pero su mente trabajaba frenéticamente. Los documentos en el escritorio eran hallados para tratarse de una simple revisión. Algo en la postura rígida de Alberto y en la forma en que mantenía las manos en los bolsillos le hizo sospechar que el mayordomo intentaba ocultar algo. «No quise molestar en el despacho principal», respondió Alberto finalmente, su tono firme pero con un toque de incomodidad. Adriana no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia el escritorio, con los ojos fijos en Alberto, obligándolo a retroceder un paso. Sin romper el contacto visual, tomó uno de los papeles de la mesa. Era un documento legal con el membrete del bufete de abogados de la familia Montero. Esteban alcanzó a leer una frase antes de que Adriana lo dejara caer nuevamente sobre el escritorio. «Transferencia de activos congelados». «Curioso», dijo Adriana, girándose hacia Esteban con una sonrisa tensa. «Parece que algunos de mis empleados tienen más interés en mis finanzas de lo que debería permitirse». «Solo estaba asegurándome de que todo estuviera en orden», replicó Alberto, su mirada fría fija en Adriana. «Como siempre lo he hecho». «Por supuesto», respondió Adriana con una suavidad que era más peligrosa que cualquier grito. Luego miró a Esteban. «Señor Morales, parece que este pequeño inconveniente ha alterado nuestra visita. Tal vez sea mejor que retomemos nuestro recorrido mañana». Esteban entendió la indirecta. Aunque no lo dijera directamente, Adriana quería manejar este asunto en privado. «Por supuesto», respondió, inclinando ligeramente la cabeza. «Agradezco su hospitalidad, señora Montero». Mientras Alberto lo acompañaba hasta la salida, el silencio entre ambos era casi ensordecedor. Pero justo cuando Esteban cruzaba la puerta principal, Alberto habló en un susurro apenas audible. «A veces, la curiosidad no es un buen aliado, señor Morales. Recuerde eso». Esteban lo miró por un instante antes de marcharse, fingiendo no haber escuchado el comentario. Mientras el portón se cerraba detrás de él, supo que esa biblioteca escondía algo mucho más importante de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a admitir. Ahora su tarea era descubrir exactamente qué. Esa noche, Esteban no pudo dormir. La imagen de Alberto inclinado sobre el escritorio, con los documentos desparramados bajo la tenue luz de la biblioteca, seguía reproduciéndose en su mente. Cada detalle de la escena lo inquietaba, desde la reacción defensiva del mayordomo hasta la expresión enigmática de Adriana. Había algo grande ocurriendo dentro de esa mansión, y Esteban sabía que estaba peligrosamente cerca de quedar atrapado en medio de ello. Se sentó en su pequeño escritorio y encendió su computadora. Con los dedos temblorosos buscó referencias sobre el bufete de abogados cuyo membrete había visto en los documentos de Alberto. Era una firma prominente, especializada en casos de alto perfil relacionados con transferencias de bienes y fideicomisos. Pero lo que más le llamó la atención fue que en los últimos 3 años había estado involucrada en múltiples casos de congelamiento de activos asociados con delitos financieros. El corazón de Esteban latía con fuerza mientras seguía profundizando. Había escuchado rumores antes, historias sobre familias ricas que ocultaban oscuros secretos financieros detrás de fachadas impecables, pero nunca había pensado que se enfrentaría directamente a algo así. Decidió que necesitaba respuestas. Y sabía que la única manera de obtenerlas era arriesgarse a volver a la mansión.
esta vez sin invitación. A la mañana siguiente, planificó cuidadosamente su estrategia. Sabía que la mansión estaba equipada con cámaras y que Alberto probablemente vigilaba cada rincón de la propiedad, pero también sabía que la finca era lo suficientemente grande como para ofrecerle oportunidades. Recordó haber visto un pequeño sendero detrás de los jardines principales durante su visita. Si podía entrar por ahí, tendría una oportunidad de llegar a la biblioteca sin ser detectado. Esperó hasta que cayó la noche. Vestido de negro, con una linterna pequeña y guantes, se dirigió hacia la mansión. Había estudiado el horario del personal durante su última visita y confiaba en que a esas horas la mayoría estaría descansando. Mientras rodeaba la propiedad, sus pasos eran amortiguados por la hierba húmeda. El sendero que recordaba estaba parcialmente oculto por arbustos, pero finalmente lo encontró. El camino lo condujo a una puerta lateral que parecía dar acceso al ala trasera de la mansión. Esteban sacó las herramientas que había traído y comenzó a trabajar en la cerradura. Después de unos tensos minutos escuchó el clic familiar que señalaba su éxito. Empujó la puerta con cuidado y entró, cerrándola suavemente tras de sí. El interior de la mansión estaba en penumbra, pero la poca luz que se filtraba por las ventanas le bastó para orientarse. Reconoció el pasillo que conducía a la biblioteca y avanzó con cautela, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que no había nadie cerca. El silencio era casi absoluto, roto solo por el leve crujido de la madera bajo sus pies. Cuando llegó a la biblioteca, la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al entrar lo envolvió un aire pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos que no querían ser revelados. Se dirigió al escritorio donde había visto a Alberto la tarde anterior. Esta vez los documentos estaban ordenados y el espacio parecía perfectamente normal, pero Esteban sabía que había algo más. Comenzó a inspeccionar cada rincón de la biblioteca, desde las estanterías hasta los cajones del escritorio. Fue entonces cuando, al mover una lámpara sobre el escritorio, notó un leve sonido hueco bajo la alfombra. Se arrodilló y retiró con cuidado el tejido, revelando una trampilla de madera oculta. Su corazón latía con fuerza mientras deslizaba los dedos sobre el borde para abrirla. El chirrido de las bisagras llenó el aire y Esteban miró hacia abajo, descubriendo una escalera que descendía a la oscuridad. Sin dudarlo, tomó su linterna y comenzó a bajar, convencido de que estaba a punto de encontrar la pieza clave para desentrañar los secretos de los Montero. Los escalones de madera crujían bajo el peso de Esteban mientras descendía, cada sonido reverberando en el espacio cerrado como si la propia mansión lo observara. La linterna iluminaba un pasillo angosto de paredes de piedra, húmedas y cubiertas de musgo en algunas partes. El aire allí abajo era más frío, cargado con un leve olor a humedad y metal oxidado. Esteban intentó calmar los latidos de su corazón, sabiendo que, si había llegado hasta este punto, debía estar cerca de algo importante. El túnel era más largo de lo que esperaba y las paredes parecían cerrarse a su alrededor mientras avanzaba. Finalmente, llegó a una puerta metálica al final del pasillo. No había cerradura visible, pero una pesada barra horizontal la mantenía sellada. Con esfuerzo, Esteban levantó la barra, el chirrido del metal resonando como una alarma en el silencio. Empujó la puerta con cuidado, revelando una habitación oculta. El espacio era pequeño, iluminado tenuemente por una luz parpadeante que emanaba de una vieja lámpara de escritorio. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de cajas de archivos, cuadernos y carpetas etiquetadas con años específicos. Sobre la mesa del centro había una computadora antigua, rodeada de papeles desordenados. Pero lo que realmente llamó la atención de Esteban fue una caja fuerte empotrada en la pared del fondo, parcialmente abierta. Se acercó a la mesa, sus ojos recorriendo rápidamente los documentos. Los nombres en las carpetas no eran desconocidos para él. Reconoció varias empresas y apellidos importantes, algunos vinculados al círculo social de Adriana. Cada hoja que revisaba revelaba transacciones, inversiones y transferencias que claramente buscaban ocultar dinero. La magnitud de lo que estaba viendo lo dejó sin aliento. Esto no era solo un asunto familiar, era una red de corrupción que se extendía mucho más allá de la mansión Montero. Cuando se acercó a la caja fuerte, su curiosidad lo llevó a inspeccionar su contenido. Dentro encontró varios fajos de billetes envueltos en plástico, un par de discos duros y un pequeño cuaderno negro.
Lo tomó sin dudar, sabiendo que algo tan discreto probablemente contenía información crucial. Al abrirlo, descubrió páginas llenas de nombres, fechas y cifras. Muchos nombres estaban marcados con una X roja al lado, mientras que otros estaban subrayados. Uno de los nombres subrayados llamó su atención de inmediato: Raúl Montero. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, el sonido de pasos lo hizo congelarse. Apagó la linterna y se escondió detrás de una estantería, su corazón latiendo con fuerza. La puerta metálica se abrió con un chirrido y dos figuras entraron en la habitación. Reconoció la voz de Alberto de inmediato. «No puedo creer que alguien haya encontrado este lugar», dijo el mayordomo, encendiendo otra luz. «Creí que lo habíamos sellado hace años». «Parece que subestimaste a nuestro invitado», respondió Adriana, entrando detrás de él. Llevaba una expresión tensa, aunque controlada. «¿Tienes idea de cuánto tiempo tenemos antes de que esto se convierta en un problema mayor?» Alberto revisó la mesa, notando los documentos que Esteban había movido. «Alguien estuvo aquí y no fue por casualidad. Esto no puede esperar. Debemos trasladarlo todo esta misma noche». Esteban contuvo el aliento mientras observaba desde su escondite. El nivel de control y cálculo que ambos mostraban era escalofriante. Adriana no era una víctima de las circunstancias, como él había comenzado a pensar. Parecía tan involucrada como Alberto, si no más. «Quémalo todo, si es necesario», dijo ella finalmente, su tono más frío que nunca. «No podemos dejar rastros». Alberto asintió, comenzando a recoger los documentos. Esteban sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Mientras los dos estaban distraídos, comenzó a retroceder lentamente por el túnel. Su mente trabajaba frenéticamente, procesando lo que había descubierto. No solo estaba atrapado en un juego de ambiciones y secretos, sino que ahora también era testigo de algo que lo ponía en un peligro aún mayor. Y lo más preocupante de todo era que Adriana y Alberto parecían dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger lo que había detrás de esas paredes. Esteban retrocedió en silencio, pisando con cuidado para no alertar a Adriana y Alberto de su presencia. El eco de sus voces aún resonaba en el túnel mientras discutían cómo eliminar todo rastro de lo que había en la habitación. La luz parpadeante del sótano fue reemplazada gradualmente por la penumbra del pasillo. Cuando llegó al final de la escalera, se permitió un segundo para calmarse, su respiración entrecortada resonando en el espacio cerrado. Sabía que no podía quedarse en la mansión por mucho más tiempo. Estaba jugando con fuego y el peligro aumentaba con cada minuto que pasaba allí. Con el cuaderno negro apretado contra su pecho, se deslizó de regreso hacia la puerta lateral por la que había entrado. El aire fresco de la noche lo golpeó como una bofetada cuando finalmente salió al jardín, cerrando la puerta detrás de él con un leve clic. Se detuvo por un momento, observando las luces encendidas en la mansión y las sombras que se movían detrás de las ventanas. Todo en esa casa, desde las paredes hasta las personas que la habitaban, parecía conspirar para guardar los secretos que ahora llevaba consigo. Esteban se dirigió al bosque que rodeaba la propiedad, moviéndose rápidamente entre los árboles hasta llegar al lugar donde había dejado su auto estacionado. Una vez dentro del vehículo, encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Su mente estaba saturada con lo que acababa de presenciar. Las pruebas que tenía en sus manos eran explosivas, pero también lo convertían en un objetivo. Sabía que Adriana y Alberto no se detendrían ante nada para proteger lo que habían estado ocultando. Miró el cuaderno negro sobre el asiento del copiloto. El peso de las palabras que contenía parecía llenar el espacio del auto. Pasó las páginas con rapidez, buscando algo que le diera claridad. Los nombres marcados con una X roja eran numerosos y muchos de ellos le resultaban familiares. Eran empresarios, políticos, incluso figuras públicas de renombre. No era solo una lista de contactos, era una red de influencia y corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Y allí, entre los nombres, estaba el de Raúl Montero, subrayado con varias fechas y cifras anotadas junto a él. De repente, el sonido de su teléfono lo sobresaltó. Sacó el dispositivo del bolsillo y vio que era un mensaje de Emily. «¿Dónde estás? Llámame. Es urgente». Dudó por un momento, pero finalmente marcó su número. Emily contestó al segundo tono y su voz estaba llena de urgencia. «Esteban, tienes que escucharme. Hablé con alguien en la biblioteca municipal sobre los registros de la familia Montero. Hay algo que no cuadra con la muerte de Raúl.
Hay pruebas de que alguien más estuvo involucrado, y no fue Adriana. Las palabras de Emily lo dejaron helado. ¿Qué quieres decir con que no fue Adriana? Todo apunta a ella. No lo sé con certeza, respondió Emily, su voz temblorosa. Pero hay documentos que sugieren que Raúl sabía que algo estaba ocurriendo con sus cuentas antes de morir, y hay un nombre que aparece repetidamente: Alberto. Esteban apretó el volante con fuerza, tratando de procesar la nueva información. Todo lo que creía saber parecía desmoronarse. Tengo algo, dijo después de un momento. Algo grande, pero no puedo explicarlo por teléfono. Necesito verte. Está bien, dijo Emily, aunque la duda en su voz era evidente. Pero ten cuidado. Algo me dice que estás en más peligro del que crees. Esteban asintió, aunque sabía que Emily no podía verlo. Lo sé, respondió antes de colgar. Guardó el cuaderno en el maletín que llevaba consigo y encendió el auto, dispuesto a encontrarse con ella. No sabía en quién podía confiar, pero una cosa era segura: lo que había descubierto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Esteban condujo hacia el punto de encuentro con Emily con las manos tensas sobre el volante, sus pensamientos corriendo a una velocidad aún mayor que el auto. Cada vez que revisaba el retrovisor le parecía ver luces siguiéndolo, aunque podía ser solo su paranoia. Las palabras de Emily resonaban en su cabeza. No fue Adriana. Durante semanas había estado convencido de que Adriana era el centro de todo, pero si lo que Emily decía era cierto, entonces toda su comprensión del juego había sido errónea. Llegó a un estacionamiento vacío detrás de una cafetería cerrada, donde Emily ya lo esperaba en su propio auto. Bajó con el maletín apretado en su mano, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había nadie más. Emily salió para encontrarse con él, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y cansancio. ¿Lo trajiste?, preguntó en voz baja, señalando el maletín. Esteban asintió y lo colocó sobre el capó del auto de Emily. Esto es lo que encontré en la mansión, dijo, abriendo el maletín y sacando el cuaderno negro. Emily lo tomó con cuidado, pasando las páginas bajo la tenue luz de un poste cercano. Dios mío, murmuró, sus ojos recorriendo los nombres y las cifras. Esto no es solo sobre los Montero. Esto es una red entera. Exacto, respondió Esteban apoyándose contra el auto, su voz cargada de tensión. Y parece que Alberto ha estado manejando todo esto desde las sombras. Incluso Adriana está bajo su control, al menos en parte. Emily lo miró fijamente. ¿Y Adriana sabe que descubriste esto? Lo sospecha, admitió Esteban. La encontré en el sótano con Alberto. Estaban hablando de destruir pruebas, de quemarlo todo, pero no creo que ella sepa que logré salir con esto. Emily frunció el ceño, cerrando el cuaderno. Si lo saben, no se quedarán de brazos cruzados. Ya deben estar buscándote. Por eso necesito tu ayuda, dijo Esteban. Eres la única persona en quien puedo confiar ahora mismo. Pero esto es más grande que nosotros. Necesitamos a alguien que pueda exponerlo. Emily suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso mayor del que podía soportar. Conozco a alguien, dijo finalmente. Un periodista de investigación. Trabajé con él hace años en un caso complicado. Si hay alguien que pueda sacar esto a la luz, es él. Esteban asintió lentamente, aunque sus nervios no disminuyeron. Está bien. ¿Puedes contactar con él? Ya lo hice, admitió Emily, mirando a su alrededor como si esperara que alguien estuviera escuchando. Le envié un mensaje antes de que llegaras. Va a reunirse con nosotros mañana. Un destello de luces en la distancia hizo que ambos se tensaran. Esteban se enderezó de inmediato, su cuerpo listo para reaccionar. Emily se giró, sus ojos fijos en un par de faros que se acercaban por el camino solitario hacia el estacionamiento. No puede ser una coincidencia, susurró Esteban. Alguien nos encontró. Emily cerró rápidamente el maletín y lo empujó hacia Esteban. Vete, yo los distraeré. ¿Qué? No, protestó Esteban, pero Emily ya estaba subiendo a su auto. ¡Hazlo!, gritó ella antes de encender el motor y acelerar hacia los faros que se acercaban, dejando a Esteban parado junto a su auto. El maletín se sentía como una bomba en sus manos y por un momento no supo qué hacer. Pero cuando vio que los vehículos que llegaban eran camionetas negras sin placas, supo que no podía quedarse allí. Subió rápidamente a su auto y arrancó, saliendo del estacionamiento en dirección opuesta. En el retrovisor pudo ver cómo las camionetas pasaban de largo, siguiendo a Emily. Sabía que había sido un sacrificio necesario, pero el remordimiento lo atravesó como un cuchillo. Mientras se adentraba en la noche, con el cuaderno negro aún en su posesión,
Una cosa quedaba clara: la red de secretos y corrupción que había descubierto no iba a permitir que escapara tan fácilmente. Y ahora el precio del conocimiento era la supervivencia. Esteban condujo sin rumbo fijo durante lo que parecieron horas, su mente dividida entre el remordimiento por haber dejado a Emily enfrentarse a ese peligro sola y el temor constante de que lo siguieran. El maletín en el asiento del copiloto parecía brillar bajo la tenue luz del tablero, como un recordatorio de que su vida había cambiado irrevocablemente desde el momento en que lo había tomado. Finalmente, encontró un motel de mala muerte en las afueras de la ciudad. Sus luces parpadeaban y la recepcionista apenas lo miró mientras pagaba en efectivo por una habitación. Subió las escaleras con el maletín apretado contra su pecho, revisando su entorno a cada paso. Cerró la puerta detrás de él y empujó una silla contra el pomo para asegurarse de que nadie pudiera entrar fácilmente. El lugar era sombrío, con papel tapiz desgastado y una televisión antigua que apenas funcionaba, pero era todo lo que necesitaba por ahora. Un lugar donde esconderse y pensar. Se sentó en la cama y abrió el maletín de nuevo. La lista de nombres lo miraba como si lo acusara de no entender completamente lo que significaba. Pasó las páginas una vez más, buscando conexiones, patrones. Los nombres subrayados con una X roja lo intrigaban, pero era el nombre de Raúl Montero el que seguía destacándose. Había fechas junto a él, transacciones sospechosas que coincidían con los años previos a su muerte. No podía ignorar la posibilidad de que Raúl hubiera estado involucrado en algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginó. Mientras reflexionaba, su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Lo tomó con rapidez, esperando un mensaje de Emily, pero el número era desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. ¿Esteban? La voz al otro lado de la línea era grave y contenida, pero reconoció el tono. Era Alberto. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó, poniéndose de pie instintivamente, su cuerpo en tensión. ¿De verdad crees que puedes jugar a este nivel y que no te esté observando?, respondió Alberto con frialdad. Sé exactamente dónde estás, y sé lo que tienes. Esteban sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Si sabes lo que tengo, entonces sabes que puedo usarlo para destruir todo lo que has construido. La risa de Alberto fue seca, carente de humor. ¿Destruir todo lo que he construido? Qué presuntuoso de tu parte pensar que puedes hacerlo. Lo que tienes en ese maletín es solo una parte del juego. Ni siquiera sabes cómo usarlo. Entonces, ¿por qué llamas?, desafió Esteban, intentando no dejar que su voz temblara. Porque quiero hacerte una oferta, dijo Alberto, su tono volviéndose más calculador. Devuelve los documentos y desaparece. Te prometo que no volverás a saber de mí ni de Adriana. ¿Y si no acepto?, replicó Esteban, aunque el miedo le oprimía el pecho. Si no aceptas, continuó Alberto con calma, no solo tú estarás en peligro, sino también cualquiera que intente ayudarte. Eso incluye a Emily. Es tu decisión, Esteban, pero recuerda, soy un hombre paciente hasta que me obligan a dejar de serlo. La línea se cortó antes de que Esteban pudiera responder. Se quedó parado en el centro de la habitación, su mente corriendo con posibilidades. Alberto sabía dónde estaba, lo que significaba que probablemente ya había enviado a alguien tras él. No podía quedarse allí mucho tiempo. Tomó el cuaderno y lo guardó de nuevo en el maletín. Si quería salir de esto con vida, tenía que pensar como ellos. No podía confiar en nadie más, no hasta que entendiera el alcance de lo que tenía entre manos. Y sobre todo, tenía que encontrar a Emily antes de que Alberto lo hiciera. Con ese pensamiento salió apresuradamente del motel, sabiendo que cada segundo perdido era un paso más cerca del desastre. Esteban se subió a su auto y arrancó sin saber exactamente a dónde dirigirse. El aire nocturno era denso y las calles desiertas amplificaban el sonido del motor, un ruido que parecía un faro atrayendo la atención de cualquiera que lo persiguiera. Sabía que no podía quedarse en el motel. Alberto lo había dejado claro. Ahora, su prioridad era encontrar a Emily antes de que fuera demasiado tarde. Condujo hacia el centro de la ciudad, donde las luces y el tráfico podían proporcionarle cierta sensación de anonimato. Mientras avanzaba, su mente trabajaba frenéticamente. Recordó la última vez que vio a Emily, sacrificándose para distraer a los hombres que lo seguían. Su valentía le había dado la ventaja, pero el peso de lo que ella podría estar enfrentando lo aplastaba. Decidió buscar en los lugares donde sabía que Emily podría refugiarse. Primero pasó por la biblioteca municipal,
un lugar que ella mencionaba a menudo como su escondite cuando necesitaba pensar. El edificio estaba oscuro, cerrado por la noche, pero eso no descartaba que Emily pudiera estar cerca. Se estacionó y caminó alrededor buscando señales de movimiento o alguna pista, pero no encontró nada. De vuelta en el auto, revisó su teléfono nuevamente. No había mensajes ni llamadas de Emily, lo que solo aumentaba su ansiedad. Recordó lo que ella había dicho sobre un periodista, alguien en quien confiaba para exponer la red de corrupción. Si Emily había logrado escapar, tal vez se dirigió a él. Esteban marcó rápidamente el número que Emily le había dado para emergencias, pero la llamada no fue contestada. Una sensación de impotencia lo invadió, pero no podía detenerse ahora. En medio de sus pensamientos, notó un vehículo negro a varias calles de distancia, moviéndose lentamente detrás de él. Al principio pensó que era paranoia, pero al girar en varias esquinas y cambiar de carril, el auto seguía ahí. Intentó mantenerse tranquilo, pero sabía que no tenía tiempo que perder. Alberto o sus hombres lo habían encontrado. Con un movimiento rápido, Esteban giró hacia una calle lateral y apagó las luces del auto. Se estacionó detrás de un contenedor de basura, observando a través del espejo retrovisor cómo el vehículo negro pasaba lentamente, buscando algo. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba en completo silencio. Finalmente, el vehículo siguió de largo y desapareció en la distancia. Aprovechando la oportunidad, encendió el auto y se dirigió hacia un lugar donde nunca pensó que terminaría, la casa de Pedro Guzmán, un antiguo socio de Raúl Montero. Emily le había mencionado que Pedro podría tener información importante, pero también que era un hombre peligroso. En ese momento, el peligro parecía inevitable, y Esteban necesitaba respuestas. Cuando llegó a la dirección, encontró una vieja casa al final de una calle sin salida. Las luces interiores estaban apagadas, pero había una tenue luz en la cochera. Esteban salió del auto y se acercó con cautela, el maletín apretado en su mano. Golpeó la puerta suavemente, su respiración pesada por el nerviosismo. Por un momento no hubo respuesta, pero luego escuchó el sonido de pasos acercándose desde el interior. La puerta se entreabrió y una voz grave los saludó desde las sombras. ¿Quién eres y qué quieres? Soy Esteban, respondió, tratando de sonar calmado. Necesito hablar contigo sobre Raúl Montero y Alberto. La puerta se abrió un poco más, revelando a un hombre mayor con ojos cansados y desconfiados. Entra rápido, dijo Pedro, mirando a ambos lados antes de cerrar la puerta tras él. Esteban se adentró en la casa, consciente de que acababa de cruzar otro umbral peligroso. Ahora estaba en territorio desconocido, y lo que Pedro pudiera decirle podría ser la clave para desenmarañar el juego mortal en el que estaba atrapado. La casa de Pedro Guzmán estaba llena de un silencio inquietante, roto solo por el crujir del piso de madera bajo sus pasos. El interior era oscuro, con muebles antiguos y un desorden que hablaba de años de descuido. Pedro cerró la puerta con varios cerrojos antes de señalarle a Esteban que se sentara en una silla desvencijada frente a una mesa cubierta de papeles y botellas vacías. Raúl Montero, comenzó Pedro, su voz baja y cargada de gravedad. No escucho ese nombre en voz alta desde hace años, y si estás aquí por él significa que te has metido en un lío que no entiendes. Esteban dejó el maletín sobre la mesa y lo abrió, extrayendo el cuaderno negro. No es solo Raúl, respondió, su tono firme a pesar del temor que sentía. Es todo. Alberto, Adriana, esta red, todo lo que han estado encubriendo. Pedro miró el cuaderno por un momento antes de tomarlo con sus manos ásperas. Sus ojos recorrieron las páginas con una mezcla de reconocimiento y desdén. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, aunque parecía que ya sabía la respuesta. En la mansión, respondió Esteban. Pero lo que necesito saber es qué tiene que ver Alberto con todo esto y por qué todos los caminos parecen conducir a él. Pedro cerró el cuaderno con un golpe seco y se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Alberto no es el mayordomo que todos creen. Es un estratega, un hombre que sabe cómo manipular las piezas del tablero sin ensuciarse las manos. Pero lo más importante es que él nunca ha trabajado solo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esteban, inclinándose hacia adelante. Pedro suspiró profundamente y se levantó, caminando hacia una vieja alacena. Sacó una botella medio llena de licor y 2 vasos, sirviendo un trago para cada uno. Raúl tenía enemigos, explicó, colocando un vaso frente a Esteban. No porque fuera un hombre honesto, sino porque intentó salir del juego.
Descubrió que Alberto estaba utilizando sus bancos para lavar dinero de organizaciones mucho más grandes. Cuando quiso exponerlo era demasiado tarde. Alberto ya lo tenía atrapado. ¿Y Adriana?, preguntó Esteban, recordando las palabras de Emily sobre la implicación de la viuda. Pedro tomó un largo trago antes de responder. Adriana fue un peón, igual que todos nosotros. Raúl la usó como pantalla, un matrimonio arreglado para mantener las apariencias mientras él intentaba reunir pruebas contra Alberto. Pero Alberto siempre iba un paso adelante. Envenenó a Raúl antes de que pudiera hacer público nada. Entonces, ¿Adriana no tiene la culpa de su muerte? Esteban apenas podía creerlo. Todo el tiempo había pensado que Adriana era el cerebro detrás del asesinato. No directamente, admitió Pedro con un gesto de amargura, pero sabía lo que estaba pasando. Y en lugar de enfrentarse a Alberto, decidió jugar su propio juego, proteger lo que podía mientras el resto caía en pedazos. Esteban apoyó los codos sobre la mesa, su cabeza girando con las revelaciones. ¿Por qué estás contando esto ahora? ¿Por qué no hiciste nada en su momento? Pedro lo miró fijamente, sus ojos cargados de una mezcla de culpa y resignación. Porque yo también estuve involucrado. Ayudé a Raúl a construir esa red, a ocultar los movimientos de dinero. Pensé que era un simple negocio. No sabía en lo que me estaba metiendo hasta que fue demasiado tarde. Antes de que Esteban pudiera responder, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa rompió el silencio. Pedro se levantó de inmediato, apagando la luz principal y moviéndose hacia la ventana para mirar afuera. ¿Esperas a alguien?, preguntó Esteban, sintiendo que su pulso se aceleraba. No, respondió Pedro, sacando una pistola de un cajón junto a la puerta. Y eso nunca es una buena señal. Ambos permanecieron inmóviles mientras los faros del auto iluminaban la sala. Una figura salió del vehículo moviéndose hacia la entrada. Pedro levantó su arma, listo para cualquier cosa, mientras Esteban sentía como la tensión en el aire se volvía casi insoportable. La figura que se acercaba a la entrada estaba envuelta en las sombras, moviéndose con calma, como si supiera que su presencia ya causaba un efecto intimidante. Esteban permanecía inmóvil, su respiración contenida, mientras Pedro mantenía el arma firmemente apuntada hacia la puerta. El sonido de los pasos sobre el porche de madera crujía en el silencio de la noche, como un recordatorio de que el peligro estaba a un susurro de distancia. De repente, 3 golpes resonaron en la puerta, pausados pero firmes. Pedro intercambió una mirada con Esteban antes de dar un paso hacia adelante. ¿Quién es?, preguntó con voz grave sin apartar el arma de la puerta. Soy yo, Emily, respondió una voz desde el otro lado. Esteban sintió una oleada de alivio mezclada con incredulidad. Pedro, sin embargo, no bajó la guardia. ¿Cómo sé que eres tú?, exigió, su tono afilado. Porque en la última conversación que tuvimos, me dijiste que el amor no paga las deudas, replicó Emily. Déjame entrar. Estoy sola. Pedro dudó por un momento antes de abrir la puerta con cautela, manteniéndose detrás mientras Emily entraba rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y agotamiento. Llevaba una mochila colgada al hombro que soltó en el suelo antes de mirar a ambos hombres. Nos están buscando, dijo directamente, sin ningún tipo de introducción. Alberto tiene a gente patrullando toda la ciudad. Si estamos aquí, no tenemos mucho tiempo. ¿Cómo escapaste?, preguntó Esteban, aún sorprendido de verla allí después de haberla dejado atrás. Emily lo miró con severidad. No fue fácil, pero no vine aquí para hablar de eso. Vine porque encontré algo. Sacó una carpeta de su mochila y la colocó sobre la mesa. Esto es lo que necesitábamos. Pedro la abrió, examinando los documentos en su interior. Había estados de cuenta, transferencias bancarias y una lista de nombres que incluía políticos, empresarios y figuras internacionales. Es la red completa, murmuró, pasando las páginas. Alberto no puede escapar de esto. Si logramos hacerlo público, añadió Emily, tomando asiento frente a Pedro, esto lo destruirá, no solo a él, sino a todos los que están involucrados. ¿Y cómo planeas hacerlo?, preguntó Pedro, mirando a Emily con una mezcla de interés y escepticismo. Con el periodista que mencioné antes, respondió ella. Ya lo contacté y está dispuesto a ayudarnos, pero necesitamos llegar a un lugar seguro primero. Si Alberto sabe que estamos aquí, no tardará en encontrarnos. Antes de que alguien pudiera responder, un sonido rompió el tenso silencio. El crujido de ramas fuera de la casa. Los 3 se tensaron al instante. Pedro se levantó de un salto,
moviéndose hacia la ventana. «Están aquí», susurró con los dientes apretados. «Nos encontraron». Esteban sintió su estómago hundirse mientras los faros de varios vehículos iluminaban la fachada de la casa. Desde las sombras podía distinguir figuras armadas descendiendo de las camionetas, acercándose con pasos calculados. Pedro corrió hacia el armario, sacando un rifle que parecía haber estado guardado durante años. «Prepárense», dijo con voz firme. «Esto va a ponerse feo». Emily y Esteban intercambiaron una mirada rápida. Sabían que no estaban equipados para enfrentarse a lo que venía, pero no tenían opción. Esteban tomó el maletín con fuerza mientras Emily agarraba la mochila. Pedro se posicionó junto a la ventana, el rifle apuntando hacia los intrusos. El primer disparo rompió el cristal de una ventana y todo se desató en cuestión de segundos. El estruendo de balas llenó la casa mientras los atacantes intentaban entrar. Esteban se agachó detrás de la mesa, su corazón latiendo con fuerza. Emily, a su lado, buscaba desesperadamente en su mochila, sacando un teléfono. «Voy a llamar al periodista», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de los disparos. «Él sabe dónde escondernos si logramos salir de aquí». Pedro disparó desde su posición, logrando contener a los hombres que se acercaban. Pero era obvio que estaban superados. La puerta principal comenzó a ceder bajo la fuerza de los atacantes. Esteban miró a Emily, su mirada cargada de desesperación. «Tenemos que salir», dijo, alzando la voz para hacerse oír. «No podemos quedarnos aquí». Antes de que alguien pudiera responder, una explosión sacudió la parte trasera de la casa. La entrada trasera había sido comprometida. Pedro giró rápidamente, apuntando hacia el pasillo, pero el ruido de botas apresuradas acercándose indicó que el tiempo se agotaba. «Por aquí», gritó Emily, señalando una puerta lateral que llevaba al sótano. Sin dudarlo, Esteban la siguió, con Pedro cubriendo su retirada. Mientras descendían hacia la oscuridad, sabían que estaban en el punto de no retorno. Su única esperanza era que los documentos y la información que tenían fueran suficientes para exponer a Alberto y desmantelar la red, pero primero tenían que sobrevivir la noche.